Buenos días con todos. Soy la licenciada Diana Salazar. Formo parte del equipo de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina de acá del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Siendo exactamente las 8:04, vamos a dar inicio a la jornada científica de telecapacitaciones en el marco del sexto aniversario de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina. Tenemos ya con nosotros al doctor César Ramírez Cotrina, especialista en radiología y también jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes de nuestro Hospital Cayetano Heredia. Agradecemos la presencia de los participantes. La ponencia tiene como tema ecografía Doppler arterial de miembros inferiores a cargo del doctor. Bienvenido, doctor César Ramírez. Bueno, primero para saludarlos nuevamente a todos ustedes, felicitar a la unidad de telemedicina de nuestro hospital por el aniversario y agradecer por haber tenido la gentileza de invitarnos para dar una pequeña conferencia sobre algo que hacemos día a día en nuestra institución. Nuestro hospital es un hospital especializado nivel 3 y tiene pues dentro de sus servicios el servicio de ecotomografía y en la parte de ecografía ultrasonido tenemos una unidad de Doppler en la cual realizamos diferentes estudios utilizando este instrumento sumamente valioso para el análisis de las estructuras vasculares de diferentes partes de la economía, ¿no? Entonces, una de las patologías más frecuentes, más prevalentes en nuestro medio y en el hospital es la diabetes o el pie diabético, ¿no? Entonces, realizamos nosotros este trabajo de evaluación de todo el árbol arterial de los miembros inferiores. Y de eso va a consistir esta pequeña presentación, ¿no? Entonces, nuestro índice es los objetivos, la introducción, hacer una revisión de la anatomía arterial de los miembros inferiores, cómo realizamos este estudio, ¿no? El protocolo, y luego la evaluación en sí, ¿no? Utilizando los diferentes métodos del Doppler, en el individuo sano y en los hallazgos patológicos, ¿no? Al final nuestras conclusiones y la bibliografía. Los objetivos que nos hemos trazado para esta presentación es hacer una descripción de la anatomía del sistema arterial de los miembros inferiores, ilustrar la técnica de la ecografía Doppler y revisar los parámetros que deben tenerse en cuenta, revisar las indicaciones del Doppler arterial de los miembros inferiores y las patologías más frecuentes, ¿no? Las arterias periféricas pueden afectarse por diferentes patologías, ¿no? Pueden ser de tipo aterotrombótica y los que no son del ámbito de las no aterotrombóticas, ¿no? Dentro de esta, la enfermedad arterial periférica aterotrombótica es una manifestación de la aterosclerosis sistémica, ¿no? Que da como consecuencia un engrosamiento de la pared arterial, pierde la elasticidad de estos vasos de resistencia y formación de placas ateromatosas que condicionan estrecheces, o sea, estenosis, y en algunos casos oclusión, ¿no? Trayendo como consecuencia la pérdida posible del miembro afectado, ¿no? O sus partes. Entonces, las extremidades inferiores obviamente son las más afectadas, casi un 90%. Se estima que más o menos un 16% entre la población europea y americana tiene una enfermedad arterial periférica. Entonces, el diagnóstico se realiza a través de los estudios por imágenes. Obviamente es importante la parte clínica, ¿no? Siempre se enfatiza en eso, ¿no?
claudicación del miembro inferior. El paciente dice que se cansa o le duele la pierna cuando camina una cuadra, y eso ha ido aumentando en los meses. Tiene frialdad en los miembros inferiores, ¿no? Y cambios de coloración. Clínicamente, los pulsos son muy tenues, o en algunos casos no palpables. Entonces, el método, el gold estándar, o sea, el método de oro para hacer estos estudios es la angiografía por sustracción digital, que también tenemos y realizamos junto con los vasculares en nuestro departamento, en la unidad de radiología intervencionista. Tenemos otro instrumento que es valioso, la angiotomografía, que también realizamos en nuestro hospital, ¿no? Con un tomógrafo multicorte de 120 líneas y con reconstrucción para estructuras vasculares, y angioresonancia, y obviamente la ecografía Doppler, siendo la ecografía Doppler el primer método de aproximación. Por su versatilidad, se puede realizar en la cama del enfermo, costo es menos que los anteriores, no hay radiación, lo cual es muy importante, podemos realizar embarazadas, a niños, etcétera, no hay ningún problema. Entonces, esta ecografía Doppler es una técnica no invasiva, como hemos mencionado, que permite la evaluación morfológica y hemodinámica, y ahí la diferencia de los otros estudios, ¿no? Tanto la angiografía por sustracción digital, la angiotomografía y angioresonancia son estudios morfológicos eminentemente, mientras que la ecografía Doppler es un estudio dinámico, ¿no? Dinámico. Y nos informa sobre el estado de la pared arterial, la estenosis, o sea, las estrecheces, y la morfología de las placas, ¿no? Y como consecuencia de estas alteraciones morfológicas, los cambios hemodinámicos respectivos. Rápidamente, una revisión de la anatomía, ¿no? Los radiólogos somos anatomistas, tenemos que conocer todas las arterias de toda la economía, y en este caso del miembro inferior, ¿no? Empezando por la arteria ilíaca externa, que es rama pues de la arteria ilíaca primitiva, que se bifurca a nivel de L5, que es la bifurcación de la aorta, a nivel de la lumbar 5, ¿no? La arteria ilíaca externa, ¿no? La interna es la hipogástrica, que se va a los planos pélvicos profundos, mientras que la arteria ilíaca externa continúa, y cuando pasa el ligamento inguinal, va a llamarse arteria femoral común, ¿no? La arteria femoral común se divide en dos ramas, la arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial, que pasa por el canal de Hunter en su tercio distal, que es una zona anatómicamente muy sensible a las estrecheces. Luego la arteria poplitea, para dividirse a nivel infrapopliteo, o sea, por debajo de la rótula, en la arteria tibial anterior y posterior. Recordar que la arteria tibial posterior y la peroneo van a salir del tronco tibio-peroneo y se van a dirigir por la cara postero-medial, ¿no? La anterior por la cara anterior, y van a llegar hacia la arteria dorsal del pie, para luego pasar a la arteria pédea, ¿no? Los arcos del pie hasta las arterias digitales. Entonces, todo ese trayecto se puede evaluar, se puede insonar con el estudio Doppler arterial. La ecografía Doppler, ¿no? Que fue extrapolada en base a los estudios de Doppler, ¿no? En el año 1848 descubrió este efecto Doppler, ¿no? Contemplando el cielo, ¿no? Si ustedes vamos a hacer en este experimento, van a ver que hay algunas estrellitas que tililan en azul y otras en rojo, ¿no? Entonces significa unas que están acercándose a la Tierra y otras que se alejan. Y esto fue extrapolado a un experimento que hizo en un tren, ¿no? Con unos instrumentos de música, y se dio cuenta que las ondas que se acercan tienen mayor frecuencia y las que se alejan menor frecuencia, ¿no? Entonces, eso es el efecto Doppler, que luego, en los años 60, ¿no?
fueron los primeros estudios, hasta que los 70 fueron incorporados al ultrasonido. Y desde ese entonces el desarrollo ha sido extraordinario, entendiéndose que ahora el Doppler, el estudio Doppler con el traductor, es como un GPS, que uno va siguiendo el movimiento del glóbulo rojo por diferentes partes de la economía, ¿no? Por eso es importante su conocimiento y estudio. Entonces, ¿qué utilidades tiene este Doppler vascular? Como hemos dicho, el flujo sanguíneo por medio de la medición del movimiento de los glóbulos rojos, ¿no? Evaluamos la permeabilidad vascular, evaluamos el sentido del flujo, ¿no? Flujo que se acercan al traductor, flujo que se alejan al traductor. Esos tienen un cambio de color, ¿no? Entre rojo y azul, y uno por las direcciones va viendo el sentido del flujo, ¿no? Y uno puede mencionar que el flujo es anterógrado, retrógrado, o simplemente que no hay flujo. Luego, evaluar la presencia de las estenosis, ¿no? Porque las zonas de las estrecheces aumentan las velocidades y se hace comparación con los parámetros normales y uno va haciendo el grado de determinada estrechez o estenosis que llamamos, ¿no? Evaluamos también la resistencia vascular distal y la vascularización de las lesiones. Entonces, ¿qué modalidades hay para el estudio del Doppler vascular? El primero es el Doppler color, ¿no? Que nos está indicando, en este caso, la presencia del flujo, ¿no? Nos dice también la dirección del flujo y la velocidad del flujo, ¿no? Esta es una insonación en modo duplex, donde estamos viendo en escala de grises al fondo, ¿no? La piel, el celular subcutáneo y las arterias y la vena, y insonamos con una caja de color, ¿no? Con una técnica adecuada, y vemos dos estructuras, ¿no? Y al extremo del lado izquierdo vemos la barra de color que tiene estos numeritos que se llaman escalas, ¿no? El rojo se acerca, azul se aleja por convención, y eso me va dirigiendo el sentido del flujo en los diferentes estudios que voy a realizar. Si a esto le agrego este tercer elemento que se llama el Doppler espectral, ¿no? Esto tiene un volumen de muestra en su porción media, igual tiene la caja de color, la barra de color, etcétera, pero me va a añadir un elemento que es ya semi-cuantitativo. Estos son cualitativos, estos ya semi-cuantitativos, que me va a dar una curva y un sonido. Es el sonido de las profundidades del cuerpo humano, en este caso de una vena, ¿no? De una vena que está teniendo un reflujo, ¿no? Entonces, y el otro Doppler es el Doppler Power, el Doppler amplitud, ¿no? Que tiene la característica de detectarnos flujos lentos, no nos dice la dirección del flujo y tampoco nos dice la velocidad, aunque ya en las últimas máquinas también se añaden estos, ¿no? Entonces, esto es el espectro de los Dopplers que utilizamos en la práctica clínica. Entonces, como habíamos mencionado, tenemos dos componentes, el componente duplex y el componente triplex, ¿no? Que no es otra cosa que escala de grises, y espectral sería el duplex, y el triplex tengo escala de grises, el color y el espectro, ¿no? Estos son elementos importantes, y como habíamos mencionado, estas curvas me dan la posibilidad de realizar un análisis cuantitativo y puedo valorar las velocidades, tanto sistólicas como diastólicas, los tiempos de aceleración, ¿no? Los índices de resistencia, índices de pulsatividad, los cuales van a ser importantes para ver el estado de salud o patológico de la arteria que estoy evaluando, ¿no? Entonces, ¿cómo es la técnica para realizar este estudio? El instrumental es fundamentalmente traductores de baja frecuencia para el caso de la aorta y las arterias ilíacas, ¿no? Ese es otro protocolo. Traductor de frecuencia más alta, generalmente entre 5 MHz a 7, aunque nosotros utilizamos de 10 hasta 13. También puede ser para los vasos infrainguinales, ¿no? Llámese femoral común, femoral profunda, femoral superficial, poplítea y las tibiales.
Antes de iniciar la exploración se debe configurar adecuadamente el equipo, ajustar el PRF, que es la frecuencia de repetición de pulso, entre estos rangos de kilohertz. Los ángulos debemos manejar en menos de 60 grados, entre 60 y 40 grados, y los filtros, la ganancia, el volumen de muestra y la caja de color. Recordar que los equipos que tenemos en la actualidad, los equipos son equipos modernos, ¿no? Entonces, eso va a ser fundamental para que realicemos un buen estudio. ¿Se escucha mi presentación? Porque me salió un aviso que no... ¿Aló? Sí, doctor, Sí, recién se escucha. Sí, se escucha recién. Perfecto, gracias. ¿Recién se escucha o se está escuchando toda la charla? No, por momentos se ha estado entrecortando, pero ahorita sí se le escucha. Ya. Bueno, entonces habíamos haciendo por este problema de la... Si hay algún problema del audio, me avisan por favor inmediatamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer rápidamente una recapitulación, ¿sí? Rapidito. Habíamos hablado del Doppler, el uso del Doppler, ¿no? ¿Para qué servía el Doppler? Y esta es la parte fundamental para ver los tipos de Doppler, el Doppler Color, el Doppler Power, el Doppler espectral, ¿no? Remarcando que el Doppler Color y el Doppler Power son estudios cualitativos y el Doppler espectral nos da la posibilidad de un análisis cuantitativo con los índices de resistencia, los índices de pulsatividad, los tiempos de aceleración, las velocidades y otros índices que se puedan calcular. Habíamos hablado también del duplex y del triplex y estábamos hablando de la parte instrumental, recordando que las arterias de los miembros inferiores fundamentalmente se estudian con traductores lineales o planos con una frecuencia aproximadamente de 10 MHz. Y cuando tengo que estudiar la aorta y las arterias ilíacas, como son estructuras más profundas, tengo que utilizar traductores convexos de 2 MHz. Entonces les comentaba que las máquinas modernas ya tienen preseteado, ¿no? Preset, ¿no? Que es un término donde dice, ya están los protocolos incorporados, porque estas máquinas ya tienen inteligencia artificial, de manera tal que los filtros de pared, la ganancia del color, el volumen de muestra y la caja de color automáticamente ya están incorporados. Pero sin embargo, el radiólogo que realiza el estudio tiene que conocer todos estos parámetros y graduarlos de acuerdo a la necesidad del estudio. Habíamos estado conversando que el modo B es en la parte fundamental, hay que hacer estudios cortes axiales y longitudinales, hay que evaluar bien la anatomía y estar al tanto de algunas variantes anatómicas que son fundamentales, hay que identificar las placas o los trombos o los émbolos, ¿no? Y análisis de las colaterales que van a ser importantes. En el Doppler espectral hay que ajustar el PRF, vigilar el ángulo menos de 60 grados, entre 40 y 60, depurar los espectros con los filtros, la ganancia, evaluar con el duplex, el triplex, cuantificación de las velocidades. Y luego en el Doppler Color, recordar por convención rojo está en la parte superior de la barra de color, es la que se acerca al traductor, azul la que se aleja del traductor. No vayan a pensar que rojo es arteria y azul es vena, ¿no? No se refiere a eso, sino a la dirección del flujo. Ajustar ganancia y persistencia del color, ajustar el tamaño y orientación de la caja de color y ajustar la escala y los filtros respectivos. Acá estamos con el protocolo, este es el paciente que está en decúbito supino, ¿no? El paciente tiene que estar en decúbito supino con una ligera flexión externa. Vemos la región inguinal y empezamos a estudiar la arteria femoral común. Luego seguimos el trayecto de la arteria femoral superficial hacia la cara medial, evaluando desde su inicio hasta el canal de Hunter para hacer el reconocimiento primero con escala de Grisis y luego insonando en sus 3 tercios, superior, medio e inferior. Acá estamos insonando la arteria poplitea, ¿no? Con una rotación hacia la parte interna, que es la mejor forma para evaluar la arteria poplitea. Si no se puede, podemos ponerlo al paciente en prono, pero si el paciente está en unidad de cuidados intensivos, etcétera, hay que buscar la mejor manera para realizarlo. Estamos evaluando la arteria tibial anterior hacia la cara externa y la tibial posterior
hacia la cara medial, ¿no? Y estos son los cortes que estamos viendo y evaluando, ¿no? Si evalúo a nivel de la región inguinal, tengo que ver la arteria femoral común, ¿no? Y son fáciles de ubicar porque son vasos de resistencia, tienen una alta pulsatividad, ¿no? Mientras que las venas son vasos de capacitancia, se distienden y se colapsan también muy fácilmente, ¿no? Acá estamos evaluando ya la tibial posterior en su tercio medio, acá la tibial anterior, y esta es una reconstrucción, ¿no?, del Doppler de un libro, donde vemos la arteria femoral común, la arteria femoral profunda, la arteria femoral superficial. Hay que tener hay que darle mucho énfasis para evaluar las bifurcaciones, porque ahí hay separación de flujo y el flujo cambia de laminar a turbulento y ocasionan en esas zonas y en el canal de Hunter, las ateromatosis y estenosis. Acá la arteria popltea, el tronco tibio peroneo con la tibial posterior y la peronea y la arteria tibial anterior, ¿no? Entonces, siempre yo comento de que el lenguaje de las arterias es el espectro. Toda la parte técnica está motivada a hacer un buen espectro. Es como cuando empezamos a escribir, ¿no? Nuestros profesores nos motivan. Bueno, ahora se escribe como uno quiere. Casi ni se escribe con esto de la informática, pero antes nos motivaban a escribir y teníamos que tener una buena caligrafía, ¿no? Entonces, igual, al inicio, cuando uno es residente o aprende estos instrumentos, la escritura, entre comillas, o el lenguaje de las arterias, que son los espectros, no se hace muy bien. Para tener estos espectros se necesita un entrenamiento importante, ¿no? Por eso uno tiene que estar constantemente evaluando y sacar estos espectros. Uno ve estos espectros y ya dice que el que está haciendo tiene un muy buen entrenamiento, ¿no? Entonces, y cuando te veo estos espectros, uno dice, bueno, es una arteria de un paciente sano, joven, ¿no? Y que tiene, que no tiene ninguna patología, ¿no? Entonces, un trazado Doppler arterial normal de la extremidad inferior es de características trifásicos, se dice, aunque en los consensos internacionales ahora es mejor hablar de multifásicos, ¿no? Multifásicos, ¿no? Estos son vasos de alta resistencia porque tienen carreras ascendentes rápidas, tienen un pico sistólico, una carrera descendente rápido que pasa a la línea de base como primer componente de una diástole y un segundo componente de una diástole, ¿no? Pasados los 50, 60 años, las paredes de las arterias empiezan a tener ateromas cálcicos y ahí se pierde el tercer componente, este componente que es de elasticidad, y las arterias pueden tener un componente también multifásico, pero solo de 2 ondas, lo que antes se llamaba bifásico, ¿no? Que son normales para ese, ¿no? Las formas de onda monofásicas, las monofásicas, es así, se consideran como anormales, ¿no? Entonces, este es un multifásico o trifásico, ¿no? Que tiene un componente de un pico sistólico, un componente de resistencia y un componente de elasticidad, ¿no? Esto se llama también ventana espectral, etc., ¿no? Y así son las arterias de nuestro cuerpo. La aorta también es multifásico, o sea, trifásico, con un pico de velocidad que llega a 150 y de ahí va bajando, ¿no? La ilíaca es un poco menos, la femoral igual, entre 80 y 100, la poplitea 40-50, ¿no? La tibial 35-40, pedia igual 50, pero todos deben ser trifásicos en un paciente joven de 25, 30, 40 años, ¿no? Pasados los 50 años, arriba estas tres pueden ser todavía trifásicas, pero las últimas ya se convierten en bifásicas, pero son normales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la morfología de la onda? Obviamente la función cardíaca, porque al final y al cabo, los espectros son extensiones del vector de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Obviamente la función valvular en caso de las venas o también del corazón, enfermedad proximal a la extremidad, forma de vasos, ¿no? Si son tortuosos, ramificaciones o colaterales,
la resistencia periférica, ¿no? Pacientes que están con inflamaciones, ¿no? Edema, pacientes que tienen polineuropatía, pacientes que tienen fiebre, ¿no? Pacientes que utilizan algunos medicamentos que le da vasoespasmo, o pacientes que tienen el síndrome compartimental van a tener alteraciones de la zona, ¿no? Entonces, es una tablita de la velocidad, ya habíamos hablado, cuánto de velocidad tiene y los diámetros aproximados, ¿no? Igual, y para ver y analizar los grados de estenosis, o sea, las estrecheces, tenemos este tipo de análisis, ¿no? Realizamos el pico sistólico, valoramos el pico sistólico, si es menos de 150, probablemente tiene un grado de estenosis menos del 20% y la curva va a ser siempre trifásica, la velocidad normal. Y si tiene una velocidad de 150 a 200, probablemente tenga una estenosis en un rango de 20 a 40%, a 49%. Va a ser todavía trifásica con velocidades normales, pero si tiene una velocidad de 200 a 300 centímetros en la zona de estenosis, quiere decir que estas, o sea, las estenosis son de 50 a 75%, y la onda va a ser ya monofásica, con una, en la parte distal, una velocidad reducida. Si es de mayor, si es una velocidad más de 300 centímetros por segundo, el porcentaje de estenosis va a ser mayor de 75% y las ondas van a ser distales, van a ser amortiguadas, monofásicas, con velocidad picosistólica reducida. Si hay oclusión, o sea, hay trombosis y está tapada, ya no hay flujo. Flujo no se ha detectado, no hay detectado. Y acá está cómo se gradúa las estenosis, ¿no? Este es un vaso, acá está yendo el flujo, y acá hay una estrecheza, acá hay ateroma. Y cuando uno insona en la estenosis, va a haber estos picos altos con velocidades incrementadas. También se valora 2 centímetros antes de la estenosis y se va realizando las graduaciones, ¿no? Si acá es 100 y acá es 50, ¿no? Es el doble, entonces si es doble tendrá una estenosis menor de 40%. Si acá es 150 y acá es 50, es el triple, va a este rango, debe tener una estenosis del 50 a 75% y así por el estilo. Miren la curva, cómo va a ser en la estenosis de pico sistólicas altas. En la preestenosis viene como un frenado y esto va a depender del grado de estrechez, pero en la postestenótica vamos a encontrar este tipo de ondas. Yo no es necesario que vea la estenosis. Basta con insonar de repente las tibiales y veo este tipo de ondas y estoy sospechando que en algún punto hay una estenosis de este tipo, ¿no? Estos son Doppler de la arteria tibial con una relación de 250 a 50, ¿no? Más de 5 veces, entonces más del 75%, ¿no? Acá están los grados de estenosis, ¿no? Con el Doppler color pueden encontrar también algunos signos que indican la estenosis, lo que se llama el aliasing, ¿no? Que es una ambigüedad, que es un mosaico de colores, ¿no? Por las altas velocidades que existen ahí, ¿no? Puede haber también vibración del tejido, etcétera, ¿no? ¿No? Acá igual, como habíamos visto, las estenosis y los cambios de morfología, ¿no? ¿No? Igual, estamos viendo lo mismo, son repeticiones. Entonces, en algunos casos, vamos a encontrar flujo arterial monofásico que van a ser respuesta a procesos inflamatorios, no necesariamente van a ser patológicos, ¿no? Vamos a encontrar flujos monofásicos, pero con velocidades normales. Esto ocurre en los casos de hiperemia, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio. Si pido al paciente, antes de realizar el examen, que se dé 2 vueltas toda la manzana del hospital y el Noguchi, va a llegar y voy a tener unas ondas monofásicas, ¿no? Eso no significa que esté patológico. Fiebre, ¿no? Pacientes con estados febriles van a tener onda monofásica. Infecciones, ¿no? Un pie diabético con cambios inflamatorios van a tener ondas monofásicas, ¿no? Isquemia temporal, si le pongo un torniquete, igual. Mientras que estas velocidades parvus tardus, ¿no? Van a tener velocidades bajas y aceleración prolongada, van a ser sí representantes típicos o patognomónicos de estenosis severa, que es oclusión en una porción anterior de las estructuras que vamos a estudiar, ¿no? Acá algunas curvas que estamos viendo son casi las mismas. Estos son la semiología o patrones de las ondas arteriales que vamos a encontrar. Este es un flujo trifásico normal que puede encontrar en cualquier arteria del miembro inferior de la arteria femoral común,
hasta la pedia de un sujeto sano. Esto podría ser un flujo bifásico, ¿no? Puede ser una vasoconstricción o preestenosis, o simplemente, si las velocidades están bajas, podría ser relacionado a esto, pero si las velocidades están normales, puede ser un individuo de más de 60 años. Este es el típico onda de tipo tardus parvus, ¿no? Un tiempo de aceleración largo, ¿no? Que son muy representativos de las áreas postestenóticas. Y este es un patrón típico de un pseudoaneurisma, un flujo con diástole invertida, ¿no? Entra y sale, porque hemos insonado a nivel del cuello del pseudoaneurisma. Y este es un flujo de alta velocidad que se ve en la estenosis, ¿no? Entonces, acá hay diferentes patrones, ¿no? de presentación. Si tengo una estenosis significativa en la arteria femoral superficial, voy a tener una velocidad altísima, mire, 300 más o menos, de manera que tal que todo esto esta estenosis va a repercutir en todo el árbol arterial. Va a tener en la arteria poplitea una onda monofásica de velocidad disminuida, va a tener en la tibial anterior una onda ya entrando a tardus parvus y en la tibial posterior igual entrando a tardus parvus. O sea, una insuficiencia arterial severa como consecuencia de esta estenosis severa, ¿no? Flujo multifásico, trifásico, los flujos bifásicos, esquemas de nuestra institución, monofásicos de baja resistencia, monofásicos de alta resistencia, ¿no? El onda monofásico tardus parvus, ¿no? Estos son vasodilatación por ejercicio, ¿no? Por ejercicio, vasodilatación por infección distal, ¿no? Cambios inflamatorios, ¿no? Igual, ¿no? Pérdida de su elasticidad en personas mayores de 60, 50 años, ¿no? En los casos de enfermedad arterial oclusiva, ¿no? Igual, ondas monofásicas. Este es el caso de una fístula arteriovenosa que puede venir un paciente con baleado, los muchos que vienen a nuestra institución, y tiene una fístula arteriovenosa. Insonamos la arteria femoral común y vemos estos flujos, ¿no? En el color voy a ver el aliasing, ¿no? O sea, flujo de mosaico de diferentes colores, que significa que hay grandes velocidades. Cuando pongo el espectro veo esta curva de alta velocidad, miren, 400 centímetros. Entonces, con esta curva, rápidamente en emergencia yo puedo decirte que hay una fístula arteriovenosa. Los aneurismas, ¿no? Estas dilataciones con un cuello, si lo insono en el cuello, voy a ver ese flujo que ingresa y sale, ¿no? En sifón. Perdón, eso es en el pseudoaneurisma, ¿no? Acá en el cuello, el flujo en sifón. Ingresa y sale, ingresa y sale. En la bonita imagen del pseudoaneurisma. Algunos casitos que tenemos, etc. Bueno, entonces, a manera de conclusión, podemos mencionar de que en estos últimos años el rol de la ecografía Doppler en el diagnóstico de la patología arterial periférica ha sido fundamental y su uso es cada vez mayor y se constituye en un examen de primera línea para la evaluación de estas arterias. La ecografía Doppler, color, ¿no? El análisis espectral, ¿no? Junto obviamente con la escala de grises va a detectar lesiones estenóticas. También tenemos la técnica del Power Doppler, ¿no? Y ahora último, la imagen in B-Flow, para detectar lesiones oclusivas o no oclusivas. La experiencia clínica continua ha mostrado que las decisiones respecto al tratamiento de la enfermedad arterial del miembro inferior, basadas en la ecografía dúplex y en la angiotesis, son similares, ¿no? Muy bien, les agradezco por su invitación y si hubiese alguna pregunta, estamos gustosos para solucionar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación. Felicitarlo por la ponencia del día de hoy. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si algún profesional tiene alguna consulta, el doctor César Ramírez estará presto a aclarar vuestras dudas. La dinámica para la ronda de preguntas es que ustedes puedan escribir en el chat la consulta y yo pasaré a leérselas al doctor.
De lo contrario, también pueden alzar la mano para que puedan participar y les voy a brindar el permiso para que puedan intervenir. Gracias. ¿Algún profesional que se haya animado a hacer la consulta? En todo caso, agradecemos nuevamente. Bueno, alguien acaba de hacer una pregunta en el chat. Roger Gallegos nos consulta, en pacientes con fracción de elección disminuida, ¿varía mucho el flujo espectral de eyección? Es la consulta, doctor César. Bueno, doctor, la acabamos de... definitivamente una fracción de eyección disminuida va a tener repercusión, porque al final, como hemos mencionado, el espectro es todos los flujos arteriales dependen de la fracción de eyección, o sea, del vector de la contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Y si tiene una fracción de eyección disminuida, sin duda que los flujos y los espectros van a estar disminuidos, ¿no? Sí tienen efecto. Perfecto, doctor. Muchas gracias por absolver la duda del participante Roger Gallegos. Si alguien tuviera alguna pregunta adicional, estamos todavía a tiempo para poder absolver la consulta. Una segunda pregunta. Nos escribe la doctora Laura Ponce Sanz. La pregunta es, en pacientes con pie diabético, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes? El espectro de hallazgos en el pie diabético van a ser múltiples, ¿no? Uno va a ser el más importante, determinar el nivel de obstrucción, de acuerdo a la clínica. Si tiene un pie diabético con todas las características que hemos mencionado, con necrosis, ¿no?, ya avanzada, entonces la ecografía va a ser sumamente importante en emergencias, ¿no? Determinar el nivel de obstrucción, a qué nivel está la obstrucción tibial anterior, tibial posterior, en algunos casos incluso desde la arteria femoral y femoral superficial, lo cual va a conllevar pues a diferentes amputaciones. En los estadios menos avanzados vamos a tener pues que evaluar los ateromas, evaluar los tipos de ateromas, evaluar las estenosis, ¿no? Evaluar sobre todo la hemodinámica de la parte infrapoplítea, ¿no? Va a haber cambios en las ondas, van a perder su cualidad de ser multifásicas, convirtiéndose quizás en monofásicas, con ensanchamiento espectral, ocupación de su ventana, lo cual nos está indicando de que las arterias están dañadas, están enfermas, ¿no? Entonces, en conclusión, el Doppler arterial es sumamente importante en la evaluación del pie diabético. Muchas gracias, doctor, por aclarar la consulta de la doctora Laura Ponce, quien nos hace llegar su consulta a través de nuestro chat. Si alguien o algún participante más se anima a hacer la consulta, por favor, le vamos a agradecer que lo escriban a nuestro chat y estaremos prestos a aclarar la duda mediante el doctor César Ramírez. Doctor César, tenemos una segunda pregunta de la doctora Laura Ponce, quien consulta, ¿hay nuevas técnicas para tratar el pie diabético para mejorar la vascularización? Vascularización. Sí, claro, esta es una pregunta que corresponde ya al tratamiento. Entonces, sin embargo, podemos mencionar que sí. Nosotros lo que hacemos básicamente es el diagnóstico, pero los vasculares, y especialmente en nuestro hospital con el grupo del doctor Coa, realizan revascularización del pie diabético, lo cual es una técnica sumamente importante, ¿no? Y esto lo realizan pues con el arco en C, con radiología intervencionista. Entonces, sí hay ahora, no en los casos extremos se va a la amputación, ¿no? Hay técnicas de revascularización, ¿no? Desde los antiguos métodos, que son los injertos, ¿no?, los diferentes tipos de injertos, hasta los bypasses, y en los últimos años hasta la revascularización y la reutilización de la misma arteria. Pero estos son temas de tratamiento
en nuestro hospital tenemos al grupo de los vasculares que son de vanguardia y que realizan día a día. Muchas gracias, doctor, por aclarar la duda de la doctora Laura Ponce. Tenemos una última pregunta, doctor. El participante Roger Gallegos consulta: ¿se puede encontrar distinción endotelial en forma temprana? En los últimos estudios se está relacionando el grosor del complejo mioíntima media, tanto de las arterias femorales con la arteria carótida, ¿no? Entonces, con el advenimiento de las nuevas máquinas y los nuevos modelos de Doppler, ahora se habla el estudio de Doppler con vectores que sacan las nuevas máquinas, y obviamente el desarrollo hacia el futuro va a tender a eso, ¿no? Porque lo que vemos actualmente ya es la fase final, tanto las estenosis por las ateromatosis prominentes y por el pie diabético, no son las fases finales. Lo ideal es ver las disfunciones endoteliales, ¿no? Obviamente que eso va a ser todavía en el futuro, pero la línea de desarrollo va a ir por ese camino. Muchas gracias, doctor, por aclarar la consulta del participante Roger Gallegos. Si no hubiera alguna consulta más, vamos a dar por concluida su ponencia del doctor César Ramírez Cotrina, especialista en radiología y además jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes de nuestro Hospital Cayetano Heredia. Felicitarle al doctor a nombre del equipo de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina por la excelente ponencia del día de hoy. Muy bien, muchas gracias por su invitación y estamos siempre prestos a cualquier consulta, y obviamente utilizando este sistema de telesalud que ha sido muy importante durante la pandemia y que ya hacíamos en la época prepandemia y actualmente definitivamente que ha cambiado todos nuestros conceptos de educación en el mundo entero, ¿no? Entonces, hay muchos médicos, radiólogos que hemos entrenado en estos años y que hacen estudios Doppler en provincias. Y si tienen algún caso especial, alguna consulta, con todo gusto estamos para ayudarlos. Agradeciéndoles y nuevamente reiterándoles mis felicitaciones y mi agradecimiento por la invitación. Nos vemos. Gracias. Chao.